¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio, 14 de octubre, año 2024. Próxima estación, la presunta financiación irregular, que este es un clásico de los clásicos en los casos de corrupción en los que aparecen implicados altos cargos de un partido político. Bien lo sabe el Partido Popular, que en esto tiene hecho un doctorado. El Partido Popular va a presentar una querella en el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional contra el Partido Socialista por presunta financiación ilegal, cohecho y tráfico de influencias. Feijóo reunió en domingo a la cúpula del Partido Popular solo para esto, solo para darle aire a la querella que hoy va a presentar este partido en la Audiencia Nacional. Ábalos, el hombre del momento, era virrey en Ferraz cuando Víctor de Aldama y compañía le buscaban un chaleo, le pagaban a su novia el alquiler del piso. El PP da crédito al socio, cuyo nombre no ha trascendido, de Aldama, que ha contado en una entrevista en el The Objective que llevó 90.000 euros en 2 pagos, en efectivo y en bolsas de cartón, a Ferraz en nombre de Víctor de Aldama. Según su versión, Aldama le había cobrado 600.000 euros a Claudio Rivas para conseguirle la licencia de los hidrocarburos, y de esa cantidad que había cobrado, Aldama tenía que dar una parte a Koldo, es decir, a Ábalos, todo presuntamente, claro, todo presuntamente, o eso pensaba Aldama, todo presuntamente para engrasar la maquinaria, que diría el propio Aldama. Billetes en bolsas de cartón en Ferraz, pues ahí ha encontrado Feijóo el asidero para imputar al Partido Socialista financiación irregular. Presunta también, claro, se entiende. O sea, que no sea solo Ábalos el investigado y el futuro imputado en el Tribunal Supremo por sus corrupciones presuntas, sino que la investigación abarque al Partido Socialista, a todo el Partido Socialista como tal partido. Ansían los del PP desquitarse por todas las veces que el PSOE les ha llamado partido corrupto. Ansían hacer beber a Sánchez su propia medicina. De momento solo ansían, porque está por ver esto en que... O sea, la derivada Ferraz pues está en una fase muy incipiente todavía en esta investigación judicial. Ismael Moreno, que es el juez que lleva el caso Koldo, sigue interrogando gente. Bien es verdad que, claro, la pareja Ábalos-Koldo hacía y deshacía en el ministerio como hacía y deshacía en Ferraz. Simultáneamente mandaban en ambos sitios. Eso es lo que hace creíble que su modo de proceder pues fuera el mismo, en un sitio, en un despacho, que en el otro. Si el PSOE se benefició como tal partido en su financiación de todo aquello, pues es una posibilidad, no todavía una realidad, una posibilidad, una hipótesis, no una realidad, aunque para el Partido Popular más que una realidad pues es un deseo, ¿no? Ojalá podamos nosotros decir que el PSOE es corrupto. Bueno, la versión oficial del Palacio de la Moncloa sobre esta nueva fase en la que ha entrado el caso Ábalos, caso Aldama, caso Koldo, abunda en la consigna que ya empezó el viernes pasado, que es esto del presidente burlado. Sánchez engañado por su primer caballero, porque le dijo que había conseguido que Venezuela pagara una deuda a Duro Felguera de la que la UCO no ha encontrado evidencia. Que esto es en lo único en lo que consta que le engañara, si es que le engañó. O sea, no le engañó sobre el advenimiento de Delcy Rodríguez, ni sobre la opacidad con que pretendía recibirla en su despacho del ministerio. Sobre eso no le engañó. Pero el oficialismo exprime la teoría del burlador burlado. Y difunde además el drama personal de este Pedro Sánchez herido, porque su camarada, compadre, amigo y subordinado le traicionó. El entorno del presidente dice que se siente traicionado, proclama y pregona la prensa amiga. Claro, anda el oficialismo intentando conciliar la idea de que el presidente estaba en babia criatura, con esto de la corrupción, con la insinuación de que se cargó a Ábalos del gobierno y del partido precisamente por higiene democrática. Conciliar ambas cosas es un poco complicado, porque si Sánchez repudió a Ábalos por sus manejos, es que conocía sus manejos. Y si no los conocía, pues no pudo ser ese el motivo de que le echara del gobierno y del partido. El misterio que nadie ha resuelto desde junio del año 2021. ¿Por qué despidió el presidente, por sorpresa, a su capataz? Cuando éste ya se veía de ministro de Defensa, decían las crónicas. Bueno, leamos El País, que siempre ayuda. Crónica dominical. Ábalos preguntó a Sánchez por qué lo destituía de sus 2 cargos. Sánchez contestó: no te lo puedo decir. Según diversas fuentes del PSOE, no era por sospechas de corrupción. Todas las fuentes consultadas, decía El País, apuntan
a las cuestiones personales como el motivo fundamental de su cese. Al presidente le llegaban todo tipo de informaciones reales o inventadas sobre la vida privada de Ábalos. Su esposa se quejaba amargamente de sus infidelidades. Carmen Calvo alertó a Sánchez de la situación personal del ministro. Llevaba una vida caótica y estaba siempre cansado. Llegó a quedarse dormido en un Consejo de Ministros. Dices, entonces se lo cargó por la vida que llevaba, no por... Pero cuando Ábalos le pregunta ¿por qué me echas?, le dice, no te lo puedo decir. ¿Por qué no se lo podía decir? Si llevaba una vida caótica, porque se lo hubiera dicho, ¿no? O José Luis, te echo porque no duermes, macho. A Ábalos no se lo podía decir, pero a otro se ve que sí que se lo dijo, Pedro Sánchez, porque ahora abundan las fuentes que explican con detalle cuáles eran los motivos. No, lo principal, que no era por corrupción, que no era por eso, ni por Delsi, ni por Aldama, ni por los hidrocarburos, ni por Koldo, porque todo eso Sánchez nunca supo nada. Era por la vida personal o privada del ministro, que si tenía un amante, que si dormía poco. En una versión ligeramente puritana de la moral pública, resultaría que Sánchez había perdido su confianza en Ábalos porque llevaba una vida disoluta o disipada. Y no era fiel a su esposa. Y se había liado con una jovencita. Y se cansaba mucho. A ver, no se va a cansar. Esta otra línea de la crónica del País es aún más interesante. Dice, al presidente le llegaron informaciones sobre los gastos desorbitados que pasaba Ábalos a la cuenta del Partido Socialista. Koldo llegaba con tickets a la gerencia donde flipaban porque eran gastos desmedidos. Flipaban con... ¿Pero gastos en qué? Pues esto no se sabe, no lo cuentan. Claro, si eran desmedidos es que el partido le estaba pagando a Ábalos caprichos personales. O si no, porque eran desmedidos. Pero no lo llamen corrupción, tampoco a esto, porque Sánchez nunca tuvo la menor sospecha de que su camarada mangoneara, porque de haberlo sabido, naturalmente, habría sido implacable en el primer minuto. Le llegaban informaciones de los gastos desorbitados, pero dejó que Ábalos siguiera. Y en 2023 le volvió a meter en las listas. Nunca más se supo de esto de los gastos desorbitados que hicieron flipar a la gerencia. De hecho, en su momento nadie habló de todo esto, al menos en público. Adriana Lastra, que era vicesecretaria general entonces del partido, pues igual compartía el flipe de la gerencia del partido sobre los gastos o estaba a otras cosas. El que la hace la paga, dice Sánchez. Lo hemos hecho desde el primer momento. Lo hicimos pidiendo el acta del exministro Ábalos, lo hicimos abriendo un expediente de expulsión, en este caso al exministro Ábalos y exsecretario de organización del Partido Socialista Obrero Español. Sánchez presume de haber actuado desde el primer momento. En realidad se refiere a cuando Koldo fue detenido este año, no a cuando en el partido flipaban con sus gastos desorbitados. Sánchez dijo el viernes que su gobierno no permite la impunidad. En realidad lo que quiso decir es que la justicia trabaja para no dejar sin castigo la presunta corrupción en que incurrió José Luis Ábalos durante los años en que fue su gobierno. Con mi gobierno, si hay algunos casos de corrupción, que tendrá que ser la justicia y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado quien lo determinen, pues desde luego no va a haber impunidad. En esto sí confía en la justicia del presidente, a diferencia de lo que hace con el caso Begoña y el juez Peinado. En esto sí. No va a haber impunidad. Debe entenderse como que a José Luis Ábalos no le va a conceder una amnistía a medida, ni le va a indultar en el caso de que finalmente fuera condenado. Tampoco va a cambiar el Código Penal para eliminar el tráfico de influencias o para declarar exento de castigo a aquel que no cobra directamente una cantidad, sino que encarga que se utilice esa cantidad para abonarle el alquiler del apartamento de su novia. Es que cuando Ábalos presuntamente se corrompía, era gobierno de Pedro Sánchez. Y era el hombre fuerte del partido. Cuando Ábalos presuntamente hacía gestiones para que Delsi pudiera verse en el ministerio con él en secreto, con él y se supone que con Aldama, claro, que era en realidad el hombre de confianza de Delsi para los asuntos estos de dinero, cuando hacía aquellas gestiones era gobierno de Pedro Sánchez y era el hombre fuerte del partido. El presidente, descubierto en el engaño de lo de Delsi por la publicación en el informe de la UCO del WhatsApp que le envió José Luis Ábalos, confirmó el viernes que en efecto él estaba informado de que Delsi venía. Añado, en contra de lo que su gobierno dijo entonces y ha seguido diciendo durante los últimos 4 años. Si el presidente sabía 4 días antes del viaje de Delsi que venía Delsi,
¿Por qué su ministra portavoz de entonces, adivinen quién era, dijo que solo Exteriores estaba al tanto de ese viaje y solo cuando Delsi ya estaba volando? En relación con el conocimiento de que esta persona pudiera venir a España, solo el Ministerio de Exteriores tuvo conocimiento fehaciente de que esta persona se dirigía en escala a España en el momento en que ya el vuelo estaba de camino. Quiero decir, cuando ya había despegado, por esto que le comento de que la normativa justamente lo que hace es comprobar el pasaje en destino. Solo el Ministerio de Exteriores sabía que Delsi venía, dijo María Jesús Montero, portavoz del gobierno en el año 20. O sea que hubo engaño, no de Ábalos a Sánchez, sino del gobierno a los periodistas en la sala de prensa de la Moncloa. Bueno, o María Jesús Montero sabía que mucho antes de que Delsi embarcara, su jefe estaba enterado del presidente y entonces mintió, o a María Jesús Montero le pasaron una versión falsa de lo que había ocurrido para que la aireara. Y entonces, sin querer, nos engañó a todos. Según la nueva versión del presidente, en este 2024, que no es una versión voluntaria, sino fruto de la luz que sobre este episodio ha arrojado la UCO, él sí sabía que venía Delsi, pero no recordaba que estaba sancionada por la Unión Europea y tenía prohibido pisar España. Cuando el gobierno de España se percató de que había unas sanciones individuales a la vicepresidenta del gobierno de Venezuela, Delcy Rodríguez, pues efectivamente se canceló esa visita. Cuando el gobierno de España se percató. Dice, iba que sí es Delsi, está sancionada. A ver, en aquellos primeros días del año 20 el asunto era que Juan Guaidó, había sido reconocido como presidente encargado de Venezuela por el gobierno de España y que la Unión Europea venía aprobando sanciones a altos cargos del régimen de Maduro como forma de presión para que abriera la mano con la oposición. O sea que lo de percatarse 4 días después de ser informado, como si alguien hubiera caído de pronto en la cuenta de quién era Delcy Rodríguez, es ahondar un poco más en el papelón o en el engaño. Que es que lo primero que nos dijeron es que venía Fitur, el ministro de Turismo venezolano. Y luego que si era una escala la que había hecho el avión porque la tripulación tenía que descansar. Y no, la parada técnica que decía este fin de semana Pilar Alegría. Esther Peña, que fue la sucesora de Pilar Alegría como cara visible en Ferraz de las consignas que fabrican otros, todo hombres, por cierto. Fabrican las consignas los hombres y luego tienen que ponerle voz 2 mujeres, Esther Peña y Pilar Alegría. Esther Peña ayer se grabó un vídeo para hablar del PP, comentar lo del PP, decir que hay que ver lo del PP, señalar al PP y hacer bromas sobre el PP y los Soprano. Y llamar la jefa a Ayuso, porque esta es otra consigna de ahora. Ayuso hay que llamar a la jefa. Bueno, maniobras de distracción. Estimada señora Peña, portavoz del Partido Socialista, vayamos a lo sustancial. ¿Ha iniciado ya el partido del que es usted portavoz una investigación interna sobre la etapa de José Luis Ábalos? ¿Ha comprobado ya el Partido Socialista si es verdad o es mentira eso de que aparecían por allí empresarios socios enviados por Aldama a entregarle bolsas de cartón a Koldo? ¿Se anima la portavoz, que habrá leído El País como yo este fin de semana, a informar a la opinión pública de cuáles eran esos gastos desorbitados que Ábalos cargaba a la cuenta de su partido, o prefiere seguir haciendo bromas sobre el PP y los Soprano? Carlos Alsina, en Onda Cero.